servicio, y así que fuimos de casa en casa a entregar unos dulces, ¿verdad?, a los niños, pero pues hoy ya están aquí con nosotros en la iglesia, y por eso es que de última hora quisimos hacerle algo como lo que están teniendo. Mateo 18, por favor. Y también nos recuerda que, como ya lo he dicho, todos tenemos un niño por dentro, ¿no? Bueno, especialmente ahorita mi esposa, literalmente tiene un niño por dentro. Ok. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 14, dice así. Mateo 18, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Oremos. Señor, es hora de meditar en tu palabra. Es hora, mi Dios, de concentrarnos. Habiendo cantado himnos, habiendo, mi Dios, preparado nuestro corazón, ahora, mi Dios, estamos prestos para escuchar acerca de tu palabra y en especial concerniente a los niños. Te pido, mi Dios, que de verdad despiertes en nosotros, en la mentalidad, en el corazón, este tema, mi Dios, que quizás los hemos subestimado o ignorado o pasado por alto, y que, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, me ha guiado, mi Dios, a hablar sobre los niños. Te pido, Señor, que bendigas pues la exposición en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces, como padres o como adultos que somos, con frecuencia nos dirigimos con mucho despectivo de los niños. Hablamos de ellos como esos latosos, esos desobedientes, esos malcriados. Y a veces, hermanos, se habla de los niños pues con mucha menosprecio. Y en muchos casos, hermanos, los ignoramos muy fácilmente. A veces pasan ellos, los niños, a ser un segundo término en la familia o en el plan que a veces hacemos. Sencillamente uno decide y los niños, pues yo me los llevo. Y a tal grado, mis amados hermanos, que les restamos importancia a estos pequeños. Entonces yo, a través de la Escritura, me hacía la pregunta: ¿qué lugar le daba Cristo a estos niños? ¿Acaso Cristo pensaba también como nosotros, hablando de los niños como estos latosos, enfadosos? ¿O Cristo pensaba algo más distinto de nosotros? Seguramente, mis amados hermanos, por lo que leímos, podemos captar que Cristo le daba la importancia de vida a estos pequeños.
Y quiera Dios, hermanos, que nosotros volvamos nuestro corazón como el Señor Jesucristo miraba a los niños. A ver, ¿cómo miraba el Señor Jesucristo a los niños? Dice ahí en el capítulo 18, versículo 1 y 2. Ahí está, empieza la narrativa que tenemos aquí. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Tanto tiempo habían estado con Cristo y el Señor Jesucristo en su mayoría hablaba de la humildad, hablaba de que Él vendría a la cruz, pero no hacía tanta referencia al lugar, al reino de los cielos, como el lugar que van a ser recompensados, como el lugar que debieran de desear, sino gócense porque sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Y eso era el sentir del Señor. Pero interesantemente en esta conversación, Él toma a un niño y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. En primer lugar, hermano, yo puedo ver aquí que Cristo amaba a los niños. ¿Por qué? Porque donde quiera que el Señor estaba, había niños. Mire, 14:21, ahí de Mateo. 14:21. Y dice ahí, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El Señor Jesús en su ministerio estuvo rodeado de niños. Seguramente los niños sentían atracción, simpatía con Cristo. Sí, seguramente ellos le amaban tanto como Él los amaba a ellos. De hecho, cada vez que el Señor necesitaba de algún niño como ilustración, ahí había uno. Aquí está el ejemplo. Tan pronto el Señor iba a enseñar algo y le dice al niño, ven. El niño presto para ir con el Señor Jesús. Por la palabra niño aquí en el idioma, se refiere a un niño muy pequeño, quizás de 2, 3 o 4 años, a esa edad, donde lo pudo cargar en sus brazos, porque mire lo que dice Marcos, nada más por mencionarle, Marcos 9:36, no tengo muchos pasajes, pero mire cómo dice Marcos, porque pienso yo que el Señor lo cargó en sus brazos. Marcos 9:36, dice así, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, los tomó de los brazos. Es decir, lo levantó, lo cargó. Sin mucho especular, el Señor Jesús amaba a estos pequeños. Y lo usó de una hermosa ilustración para hablar acerca de las virtudes o de las cualidades de un niño a los apóstoles. Recuerdan, los apóstoles, hermanos, estaban conversando entre ellos quién va a ser el mayor. Obviamente el Señor estaría en su reino y desde luego Él estaría a la diestra del Padre, pero ¿quién estaría a la mano derecha del Señor Jesús mismo? Y ellos, más que pensando en lo espiritual, estaban pensando como los humanos. ¿Qué posición me toca a mí? Somos 12. El apóstol Pedro seguramente pensaba, a mí me toca el mejor lugar. Tal vez Juan decía a mí, tal vez Andrés decía yo, quizás yo sea uno de los aliados. No, yo no sé qué estaban pensando. Se acercan al Señor Jesús y le dicen, Señor, ¿quién de nosotros? Hemos estado platicando mucho. ¿Quién de nosotros va a ser el mayor en el cielo, en el reino de los cielos? Y el Señor, me imagino que ha de pensar, ay, estos no han aprendido estos años. No han aprendido que cualquiera que se enaltece será humillado. Y bueno, pero para eso trae a este niño. Ven. Y el niño estaba presto para ir. Era el idóneo para la ilustración que el Señor daría a estos discípulos. Y hermanos, y si pensamos en unos niños, piense en que de 2, 3, 4 años. Uno piensa en la inocencia de ellos. Uno piensa en que son gente pequeños, humildes. Ninguno de ellos está pensando en posición, en autoridad. Ninguno de estos pequeños está pensando en a ver qué rango yo voy a llegar a tener. Sencillamente estos niños son dependientes, son humildes, son sencillos, son nobles, son moldeables, son enseñables. Estos niños confían en sus padres. Y seguramente este era el perfecto ejemplo para ilustrar una enseñanza ahí a los apóstoles. Así que el Señor Jesús trae al niño. Y quizás sería mucho especular quién era ese niño.
Algunos han pensado que era el hijo de Pedro, otros han pensado que era alguno de los mártires de la iglesia. Bueno, este pequeño sencillamente se acercó. Y a lo mejor me estoy emocionando o metiendo en donde no, pero imagínense, hermanos, quizás este niño hasta esta altura nadie daba nada por él, nadie le interesaba. Ahí estaba el niño entre la multitud, pero cuando el Señor lo llama, resalta. Se hace la diferencia ahí. El Señor, el maestro tomó a este pequeño y quizás ya era muy conocido por todo el ambiente ahí, por todos los presentes. Y al ver al pequeño ahí, mira, ahora lo usó a él de ilustración. Y el niño, pues pequeño ahí en los brazos del Señor Jesús. Y el Señor empieza a hablar con sus discípulos. Y lo primero que les dice les digo que si quieren ustedes entrar en el reino de los cielos, tienen que hacerse como este pequeño. Como este pequeño que necesita de sus padres, como este pequeño que no está hablando ni necesita llegar a tener una autoridad, una posición. Sencillamente ustedes tienen que hacerse tan frágiles, tan débiles como este niño, tan humilde como este niño. Y hermanos, quizás esto era lo que el Señor Jesús echó mano para hablar de los niños. Amó a este niño como cualquier otro niño, porque ahora llegó a callar a los grandes, a los adultos. Quizás ellos estaban pensando, el Señor piensa en mí. No, piensa en mí. Por eso venían hablando de una posición. Pero el Señor dice, mire, ustedes quieren una posición, tienen que hacerse como este niño. Y ellos, pero ¿quién estaba pensando en ese niño? Nadie está pensando en ese niño, pero el Señor estaba pensando en ese niño. Amaba a los niños. Una de las razones aquí, hermanos, sin entrar a detalle a lo que se dice en el contexto, está hablando de la salvación, que necesitamos humillarnos y venir al arrepentimiento y venir a Cristo con sencillez de corazón y reconocer que nuestras obras, ni nuestras fuerzas, ni nuestra capacidad no puede hacer nada por nosotros hasta que no nos humillamos delante del Señor. De eso está hablando. Pero yo estoy tratando de sacarlo en el contexto de cómo el Señor mostraba a este niño, o de algún modo brilló este niño en esa ilustración, porque el Señor le amaba. Porque el Señor le amaba. Podía haber tomado a un joven, podía haber tomado a un adulto, pero el Señor optó por los niños, porque el Señor amaba a los niños. Pregunto, hermano, ¿usted ama a los niños? O a veces ahí como enfadados, váyanse para allá, no me molesten. Hermanos, el Señor amaba a los niños. No era un número más para Él, eran el niño. Y esto, mis amados hermanos, es lo que el Señor encontramos aquí. Número 1. Número 2, ¿qué podemos encontrar aquí? Mire Mateo 15. Vea 32 y 38. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y miren quién eran estas gentes, 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Usted cree que cuando él dijo tengo compasión de la gente solamente pensó en los adultos? No, hermanos, el Señor pensó en los niños también. Sus pensamientos estaban en los niños. Por ejemplo, nosotros los sábados vamos a tocar puertas, les invitamos. Y sabe, hermano, vienen muchos niños. Y yo a veces digo, no, hermano, no nos estamos todas las 2 horas por la pandemia, pero en realidad, hermano, es por los niños, porque un servidor no quiero que vea, pero para caminar son muy buenos los niños, pero uno piensa en ellos. A veces digo algo y más bien lo digo por los niños que por los adultos. Hermanos, el Señor Jesús cuando dijo tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días, y dice, y enviarlos no quiero, dice él, no quiero enviarlos en ayunas, porque tenía compasión de ellos, pero ahí incluye a los hombres, mujeres y a los niños. El Señor
Para el Señor Jesús, estos pequeños valían mucho. Los estimaba como adultos. Mire, ahí mismo 18:3. Dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Para el Señor valían tanto que le dijo a los adultos que ellos tenían que hacerse como niños. A veces los adultos piensan que los niños tienen que hacerse como adultos para ser salvos, pero Cristo dijo, no, esto es al revés. A veces uno piensa, hermano, los niños, ¿qué van a entender? No, ¿qué va a entender estos niños? No, hermano, la verdad es que ellos entienden perfectamente bien. Son muy inteligentes los niños. Los niños son como esa esponjita, hermanos, que todo absorben. ¿Usted piensa que no? Oh, sí, hermanos. Yo recuerdo una vez como maestro, estaba dando clases a los niños y había uno bien distraído. Y a la hora de las preguntas era el que me respondió todas las... Es increíble, hermano, pero la mente de los niños retiene. A veces, hermanos, pensamos que los niños, primero los adultos y luego los niños. Y yo me imagino, si el Señor estuviera en un evento así, Él diría primero los niños y luego los adultos. Porque, mis amados hermanos, cualquier seguidor de Cristo debe de imitar lo que Cristo hizo. Mire, los niños entienden bien. Proverbios dice eso, donde mirábamos hace rato, Proverbios 13:24. En Proverbios menciona de eso. Los niños entienden bien. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay un pasaje famosísimo, 22:6, por favor, de Proverbios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, usted instruye al niño en el camino del Señor y créame que un día este niño va a seguir ese camino y nunca se va a apartar de él. Por eso, hermanos, bien hacemos cuando traemos a los niños a la iglesia. Sí, yo entiendo que sí molestan, son rebeldes, pero hay que amarlos. Hay que pensar en ellos. De hecho, mis amados hermanos, usted se fija que los niños son la alegría de la iglesia. Ellos nos hacen reír porque nos hacen reír. Están mis pequeños. Es algo hermoso, hermanos. A veces uno, yo no sé, ¿no? Pero se llega a desquitar con los niños. Se amarga con los niños. Y no debe de ser así. Especialmente, ¿no? Cuando está la mujer enojada y le pega al niño y le recuerda a su papá. Y ahí está, te pareces a tu papá, ¿no? Y lo mismo el papá, los pobres hijos, ahí se la llevan. Y amado hermano, el Señor Jesús no los miraba así, el Señor les daba su lugar. Es más, mire, ahí en el capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera, ahora piense hermano, que todavía el niño estaba en los brazos del Señor Jesús. Y dice el Señor, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Y es interesante porque el Señor aquí está hablando indistintamente tanto del niño natural como del niño espiritual. Pero vamos a concentrarnos, vamos a pensar que está hablando del niño natural, del pequeño. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es tan severo la advertencia que da el Señor por el simple hecho de maltratar a los niños. Vamos a pensar en los niños, aunque también estamos hablando de los niños espiritualmente. Yo no conocía los molinos de asnos hasta que fui en Oaxaca. Y los que han ido ahí, hermanos, saben cómo son los molinos. De caballos, más bien. Son unas como llantas enormes de piedras que muelen pues todo, ¿no? Machacan todo. Y dice el Señor, tan severo Él miraba
la forma en maltratar a los niños, que mejor dice, mejor cuélgase eso en el cuello y lánzate hasta el profundo del mar. Desde luego no está hablando literalmente, está hablando de una manera figurada, queriendo decir lo severo que es hacer caer a uno de los pequeños espiritualmente. Pero concretándonos en los pequeños físicamente, mis amados hermanos, qué responsabilidad, hermanos, de acercar a los niños en el camino de Dios. Qué responsabilidad. Miren, si usted no lo ve así, mire el versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es más, si a usted no le interesa, los ángeles sí se interesan por ellos. Tan es así que los ángeles todo el tiempo están ahí comunicándole a Dios lo que está pasando con el niño. Siempre. Para Cristo es importante, para los ángeles es importante y para Dios Padre, versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Así que el Padre, el Hijo, los ángeles, el Espíritu Santo, Dios mismo, les son importantes los niños. Hermanos, es nuestra responsabilidad velar por los niños de la iglesia. A veces uno piensa, no, los niños van a ser salvos ya cuando tengan 15 años, 16 años, ya que sea un joven que entre en razón. No, hermanos, entre más pequeños mejor. Asegúrese de que los niños sean salvos. A veces, como les digo, uno dice, no entienden. Hermanos, dedíquele el tiempo, testifíquele de Cristo a sus hijos, porque ellos, hermanos, entienden bien. Hermanos, si nos mantenemos o si nos insistimos en este punto de considerar a los niños, tráigalos a la iglesia, traiga a sus hijos a la iglesia, a sus nietos o a los niños, sus vecinitos, tráigalos, hermanos, tráigalos a la iglesia, tráigalos. Nadie piensa en ellos si no somos nosotros. Pienso en mi persona, yo fui salvo a la edad de 12 años, casi 13 años. Hermano, en realidad yo era un desastre. Como muchos, ¿verdad? Éramos un desastre. Nadie daba nada por mí. Tenía un apodo ahí que... un desastroso. Era pésimo. Yo dije, para que alguien se fije en mí, yo tengo bien claro, hermanos, hasta el día de hoy, una personita que me fue de tanta bendición hasta el día de hoy. Y hermanos, el Señor en su misericordia le importé. Usted piensa, ahí están mis hijos, hermano, yo no sé, pero uno de estos niños van a llegar a ser un instrumento de Dios. Hermanos, a veces uno piensa, los niños. Hay una historia ahí que se dice de un emperador. Él iba a la guerra, pero tenía un pequeño de 5 años. Y le dijo a todos sus soldados, miren, arrodíllense ante este niño por si yo no regreso de esta guerra. Y todos se hincaron, hombres grandes, en caballería, se bajaron y se hincaron ante este niño. Y uno de ellos se rió. Y el emperador le dice, ¿por qué te ríes? Le dice, es que está bien pequeño, dice. Dice, pero este pequeño va a llegar a ser uno de los más grandes. Le causó gracia. Ese niño llegó a ser Guillermo el Grande, ahí que conquistó toda Inglaterra hace años. Hermanos, los niños, usted piensa que pueden llegar a ser algo bien grande, más grande de lo que imaginamos. El Señor los consideraba como personitas importantes. Pensaba en ellos, Él no los menospreciaba, Él no les decía, háganse a un lado. Él les decía, vengan, tráiganlo por acá. Y miren, hermanos, era tan grande su estimación hacia ellos que dice, ven, versículo 2, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Los tomó como ejemplo, de buen ejemplo. Quizás para otros ese niño era un latoso ahí, uno más, pero Cristo lo realzó usándolo de ejemplo. Tal vez, hermanos, yo no sé, pero piense, si hay maestros aquí
Hermanos, si hay alguien que enseña a los niños, enséñele Biblia, enséñele bien la palabra de Dios, porque pueden llegar a ser un pastor, un evangelista, un misionero o algún otro profesionista usado por Dios. Amados hermanos, piense eso. Cada vez que trae a los niños a la iglesia, no está perdiendo el tiempo con ellos. Hermano, vale la pena ese esfuerzo que usted está haciendo en traer a sus niños en el camino del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, él no se va a apartar de esto. Mire, tercera de Juan, capítulo 1, vamos a decir así, versículo 4. El apóstol aquí, Juan, dice acerca de sus hijos espirituales. Dice él, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis amados hermanos, el descanso de un padre, de cualquier tutor, es saber que sus hijos, ya no estoy yo, pero ellos están el día de mañana al frente de esta iglesia como si yo lo estuviera. Hermanos, no se canse pues de ir por ellos. Por ejemplo, los jóvenes que iban por los niños, hermanos, vayan por esos niños. Hay que ir por esos niños. Hermanos, de veras, por la gracia del Señor, tengo el alto privilegio de ser el pastor de esta iglesia. Y nadie daba nada por mí. Créanme. Y mis amados hermanos, es más, creo que me usaban de mal ejemplo allá afuera. Pero el Señor aquí, mire, realzó a este niño. Y a veces, hermanos, tomamos a los niños como de malos ejemplos. Y Cristo no, Cristo los miraba como buenos ejemplos. Por cierto, los niños, hermanos, los que usted tiene y los que yo tengo, no son nuestros, son prestados. Salmo 127.3. 127.3. La verdad, hermanos, ellos son los hijos de Dios. 127.3. Dice ahí, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Fíjese en esa frase nada más. He aquí está una declaración, dice ahí. Y esa declaración es, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Está diciendo que los niños, nuestros hijos, en verdad son una herencia de Dios. Dios nos los prestó. Hermanos, algunos tendrán un hijo, 2 hijos, 3, 4, 5, 10, 15 hijos. Hermanos, esos hijos son hijos de Dios, que le encargó a usted para que usted los cuide y por el tiempo, hermanos, que Dios les se los dé, quizás 15, 20, 30 años, el día que ellos lleguen a casarse, esté a su cuidado y que todo ese tiempo nosotros estemos tratando de no nada más amarlos, considerarlos, sino también emplearlos en el camino de Dios. Ellos son hijos de Dios. Hermanos, ¿cómo necesitamos, hermanos, recalcar y recordar esto? ¿Cuántos hijos ahora mismo no se pierden porque no hubo un padre, una madre que les instruyó en el camino de Dios, que los guió en el camino de Dios, que oró? Hermano, miren, muchos de nosotros, nuestros padres, por mencionar en general, estamos aquí porque oraron por nosotros, porque alguien oró por nosotros, porque alguien se preocupaba por nosotros. Mis amados hermanos, esto es lo que la Biblia está mencionando acerca de los hijos. El Señor no nada más los amaba, los consideraba, los usó como buenos ejemplos. Y estoy seguro, mis hermanos, que Dios desea usar a nuestros hijos en algo que más, que a lo mejor nosotros no alcanzamos a llegar a hacer, pero que Dios tiene algo mucho mayor para ellos. Hay que mantenernos ahí, hermanos, orando por ellos. Mire Job capítulo 1, por favor. Job capítulo 1. Versículo 5. Job capítulo 1, versículo 5. Dice ahí: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermanos, tenemos que orar todos los días por nuestros hijos.
todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todo. Pregunto, ¿ora todos los días por sus hijos? Hermano, ore mucho por ellos, porque sabe, hermano, el corazón de los niños es, dice en Génesis que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Hermano, usted dice, pero no tengo yo pequeños en casa. Bueno, hermano, ore por los niños de la iglesia. Ore, hermano, por su vecinito. Ore por alguien. Ore por los niños. Hermanos, mire, esta iglesia, la siguiente generación son los niños. De lo que nosotros hicimos o habremos hecho, hermanos, ellos seguirán ese modelo. Hermanos, usted, mire, piense, usted, vamos a regresar unos 20 o 30 años atrás, o 40, las que usted guste, cuando éramos niños. Y dígame si no le viene a la mente un maestro, alguien, un adulto, que le sembró una buena enseñanza ahí. Hermanos, sí, por eso es orar, es velar, es esforzarnos por estos pequeños. Y esto es el concepto que uno a veces tiene de los niños. Pues sí, ahí están ellos. Yo recuerdo, hermano, es el concepto que yo crecí. Mis padres decían, venían a tocar la puerta en la casa y decían, somos cristianos y venimos a predicar la palabra de Dios. Y decían mis padres, pues nosotros no tenemos tiempo, pero ahí llévense a los chiquillos. Así están muchos hogares, hermanos. Vamos a tocar puertas y dicen los padres, nosotros estamos bien, pero llévese a los niños. Y gloria a Dios, hermanos, porque muchos de ellos van a llegar a hacer algo para Dios. No menosprecie a los niños. Es más, si usted, yo no sé, pero algunos como que ganaron para un niño para Cristo, como que no sintieron que ganaron almas. No, hermanos, ganó más almas toda una vida. Hermanos, si fue salvo un niño, gloria a Dios. Si fue salvo un adulto, gloria a Dios, porque valen igual delante de Dios. Todos los días, hermanos, orar por estos pequeños. Mateo, por favor, capítulo 19. El Señor los amaba, el Señor pensaba en ellos, los consideraba, el Señor los usaba de ejemplo, pero también el Señor los bendecía. Mire Mateo 19. No mucho después pasó otra escena aquí. Y dice ahí, 13 y 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Mire, esto me suena a algunos de nosotros, ¿no? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Dice ahí que los padres trajeron a sus niños para que el Señor los bendijera y orara por ellos. Y los discípulos, en lugar de recibirlos, como que más bien hacían a un lado a estos padres, los reprendían. Quítense, están molestando al maestro, no ven que está ocupado, no ven que está enseñando, no ven que él está haciendo algo más importante como para atender a estos pequeños. No, olvídense, el maestro está ocupado, él está parado ahí con los adultos, está en la sinagoga, está explicando acerca del reino de los cielos. Y cuando el Señor ve este acto, mire, Marcos nos va a decir un poquito más. Marcos capítulo 10, por favor, ahí está, es la misma escena, sencillamente que Marcos nos da un poquito más de detalles. Marcos capítulo 10, versículo 13, palabras bien claves. Mire, capítulo 10, versículo 13, Marcos 10, 13, estamos ahí, Marcos 10, 13, y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, mire esta frase, viéndolo Jesús. ¿A quién miraba Jesús? Sino a los discípulos que reprendían a los padres. Vámonos, no, el maestro no tiene tiempo, está muy ocupado. Viéndolo Jesús, ¿qué dice ahí? Se indignó, se molestó. Le molestó eso. Y Mateo no dice eso, pero Marcos sí. Y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Hermanos, el Señor Jesús piensa en los niños. Mientras que algunos, los niños no, pero el Señor dice, no, sí. Hermanos, si hay algo que debemos los padres desear y buscar es todos los días,
es que Dios bendiga a nuestros hijos, bendiga a estos pequeños. Mi Dios, que tu bendición descanse sobre mis hijos. ¿Cómo puedo yo pedir que Dios bendiga a mis hijos? Bueno, ahí dice Mateo 18, tráigalo a Cristo, dedíquelo a Él, conságrelo a Él, ore todos los días por ellos y dígale, Señor, son tuyos, tú tienes que usarlos, según te plazca, Señor. Amados hermanos, a veces oramos por otros hijos de otros hermanos. Señor, usa a esos pequeños, pero no, hermanos, Dios les dio los 2, los 3, los 4 que usted tiene, ore por ellos. En privado o en público, pero ore por ellos, dedíquelos a Dios. Hermano, viene a mi mente, ¿se acuerdan cuando la película esta de Pamela? Que tuvo un altercado ahí con su padre y la muchachita se fue y se metió al cuarto y el padre quedó ahí en la puerta y empezó a orar por su hija, porque recuerdan, todas las noches oraba con ella, pero esa noche no iba a orar con ella porque hubo una discusión ahí. Bueno, no fue por culpa del padre, ¿no? Se acuerdan que ella se quería ir y no le dieron permiso y se enojó y se fue. Y entonces el padre desde la puerta empieza a orar por ella. Gracias, Señor, te doy por mi pequeña, y empieza a orar por su hija. Mis amados hermanos, tenemos el deber de siempre orar por ellos, Asegurarnos que ellos aman a Dios, asegurarnos que ellos sean salvos, asegurarnos que ellos desean de verdad al Señor Jesucristo como nosotros. Por cierto, hermano, no nos conformemos, ya viene a la iglesia, qué bueno, qué bendición, pero hasta que no los vea caminar por sí solos en el camino de Dios, en la vida cristiana, hasta entonces, cuando Juan dice, no tengo yo mayor gozo el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, yo pienso esto, si usted y yo llegamos a faltar un día, estoy hablando en general, sabremos que nuestros hijos seguirán este camino que les dejamos, o tan pronto nos vamos, se apartarán también. No, mis hermanos, tenemos que velar por ellos todo el tiempo. Yo escuché no hace mucho otra enseñanza de un predicador que decía, hermano, no se conforme con ver a sus hijos, sino hasta sus nietos en el camino de Dios. Hermano, no se conforme, y eso es, no se conforme con ver a sus hijos, sino hasta sus nietos en el camino de Dios. Hermano, yo pienso, aquí todavía el niño está en brazos. Mire, capítulo 18, versículo 14. El Señor sigue pensando en el niño. Porque de hecho nunca se dice en qué momento lo bajó. Pero mientras dice, yo estoy suponiendo esto, algo con respecto a ellos, Él lo sigue cargando, versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No. Dios no desea que ninguno de estos pequeños se pierdan. Tiene 3 años. Bueno, evangelícele desde los 3 años. Tiene 4, tiene 5. Háblele de Cristo, porque Dios no quiere que ninguno de estos pequeños se pierdan. No, hermano, no es desperdiciar el tiempo, no es un tiempo en vano hablar con ellos. Vale la pena, hermanos, ellos se quedan con todo lo que usted y yo le enseñamos. Y por eso estoy seguro que al bajar a este niño, el Señor Jesucristo lo bendijo, como lo solía hacer con los niños. Bajó el niño, el Señor lo bendijo, lo despidió, y dice ahí en 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. ¿Por qué ellos lo presentaron? Porque muy seguramente ya lo hizo con este pequeño. ¿No creen? Cuando el Señor le traen los niños, es porque anteriormente ya hubo una bendición así. ¿De dónde tomaron esto? De la misma iniciativa del Señor Jesús, bendecir a este pequeño. Entonces, ¿sí se vale llevar al niño al Señor Jesús? Sí se vale llevar al niño al Señor Jesús. Hermanos, ahí están los niños, ¿sabes? Los vecinos de uno. Yo tengo muchos vecinos. Les encanta jugar con mis hijos. Y hermanos, son almas. Y mire Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6.
Efesios capítulo 6. Esto es para los hijos, yo creo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, de una vez el 4 para los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, para los hijos es obedece a papá, pero a los padres es no provoquen a ira, sino eduquen bien a sus hijos en el temor del Señor, en la amonestación del Señor. Hermanos, es un privilegio ser papá, sí, es un privilegio tremendo, pero también qué gran responsabilidad, hermanos. ¿Cómo miraba Cristo a los niños? Con ternura, con amor, con consideración, con mucha bendición. ¿Cómo debemos de mirar a los niños? Hermanos, ¿sabe que hay niños huérfanos? ¿Sabe que hay niños de la calle? ¿Sabe que hay niños que no son salvos? ¿Sabe que hay muchos niños? Mire, hay colonias aquí en la ciudad donde hay niños por todos lados regados. Es más, ni el DIF se los quiere llevar. Tan abandonados están. Ahí donde estamos yendo, están llenos de niños. Hermanos, salen así de casa, salen hasta debajo de los cartones. Ahí están. Y uno dice, wow. ¿Y quién es tu papá? No, pues, no, así nomás. Y ay. Hermanos, piensen en ellos. Piensen en ellos. Aquí tenemos a nuestros niños. Qué bendición, pero no hay que conformarnos, hay que orar por ellos, hay que llevarlos a Dios. Hermanos, el Señor Jesús pensaba en ellos no como algo insignificante, sino como algo valioso. Y lo realzó. Termino con Mateo, por favor. Mateo ahí capítulo 18, donde estamos. Y dice, versículo 14, así como en resumen de todo lo que dijo, de las serias advertencias de si se pierden uno de estos pequeños, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hermanos, no se canse de traerlos, no se canse de enseñarle la ley de Dios, no se canse, hermanos, de pensar que es pérdida de tiempo. Lo que nosotros les enseñemos, ellos van a imitar. Se dice de una madre, he querido investigar si es una historia real o ficticia, pero es tan fuerte, tan cierta. Esta madre el niño creció con su hijo, solamente un niño, y ella, y robaba por todos lados. Y el niño miraba eso. Un día, a la edad de, 8 o 9 años, un día el niño miró que su madre estaba cosiendo y le trajo agujas. Y ella dijo, gracias, hijo, yo necesitaba unas agujas. No le preguntó de dónde las trajo. Después les trajo otras cosas. Y ella, muchas gracias, hijo, me hacía falta eso. Al punto que el muchacho llegó a ser un delincuente. La señora un día le dan la noticia que él pues lo iban a fusilar. Había hecho un desastre. La madre no lo creía. Dijo, no, eso no es mi hijo, no puede ser. Bueno, pues él está y tiene la última palabra antes de que le iban a disparar. Y ella va y llega y era efectivamente su hijo. Hijo, ¿por qué estás aquí? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué te van a hacer esto? Y la señora preocupada y alarmada por lo que estaba viendo. Y le dicen al joven, di tu última voluntad. Y le quitan la venda de los ojos. Él dice, esto es por su culpa. Pero hijo, yo no te enseñé a hacer eso, yo no te dije, No, pero usted nunca me dijo que estaba mal. Yo crecí viendo lo que usted hacía, que eso estaba bien. Me fue fácil, me gustó esta vida, nunca me corrigió, y esto es las consecuencias. Es un cuadro, es una escena fuerte, hermanos, pero realmente los hijos aprenden lo que nosotros les enseñamos. Con razón el Señor Jesucristo les daba el lugar a estos niños
como un lugar especial. Amada iglesia, oremos por los pequeños. Ahí están. Y quizás, hermanos, ellos un día son los que van a estar detrás de este púlpito y ahora nosotros, y yo, un servidor también, ahí nos vamos a sentar y ellos son los que nos van a ministrar. Amado hermano, ore mucho por los niños. El mundo está destruyendo muchos niños. El mundo, la violencia, toda la corrupción que hay, está destruyendo mucha niñez. Iglesia, hay que orar por nuestros niños, hay que orar por los niños de la iglesia, hay que orar por sus niños, hay que orar por los vecinitos, que en nuestra iglesia, hermanos, estemos preocupados por ellos, igual que el Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Y hemos hablado, mi Dios, acerca de los niños. Y Señor, de verdad, más que un mensaje ha salido de mí, Señor, de tu palabra, que es tu corazón, mi Dios, para con los niños. Y no precisamente porque estamos en el Día de los Niños, hace unos 2 días, pero es porque esto es una realidad en tu palabra. Que a veces, mi Dios, pensamos en ellos cuando se acerca el Día del Niño y es bueno pensar en ellos. Pero esto es una necesidad de todos los días, orar por nuestros niños. Que estos días, mi Dios, o este tiempo nos lleve a conciencia, a pensar en ellos. Vivimos en un mundo que no teme a Dios, que no conoce a Dios, que no ama a Dios. Y será nuestra responsabilidad, mi Dios, velar por nuestros hijos. Que ellos crezcan en tus caminos con buenos principios, obedientes, gente de bien, gente que ama a Dios, que lee su palabra, hijos que el día de mañana ellos lleguen a ser poderosos en la fe, lleguen a ser, mi Dios, fuertes en la vida espiritual. Los años van tan rápido, mi Dios, apenas hace unos años, ¿no? Mis pequeños estaban realmente bebés, pero ahora ya tienen 6 años, 3 años. Y así pasan los tiempos, Señor. Te pido que nos ayudes, danos las fuerzas a los padres para poder criarlos, disciplinarlos, corregirlos, instruirlos en tus caminos, Padre. Que no nos gane el mundo, que no nos gane la influencia, la filosofía de este mundo, sino que tu palabra, mi Dios, que con tu palabra podamos educarlos, instruirlos en tus caminos. Te ruego, Señor, por todos los niños de la iglesia. Gracias te doy por los que tienen a ambos padres, pero hay algunos que solamente tienen a uno, o hay algunos que están solitos, mi Dios. Te rogamos por aquellos niños que vienen a veces con mucha dificultad porque no les es fácil, Señor. Ayúdanos como iglesia a pensar en ellos, así como nuestro Señor Jesucristo pensaba en estos niños. Quizás para unos era molestia su presencia, para unos hablar de los niños era algo, un tema que no, pues insignificante. Quizás para algunos que un niño sea salvo, pues como que no se sintió que fue salvo. Señor, ayúdanos a mirar a los niños como nuestro Señor Jesucristo. Los amaba, los estimaba, tenía ternura para con ellos. Se molestó con sus mismos discípulos por cómo ellos actuaban contra los niños. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón, esa mentalidad, mi Dios, de pensar en los pequeños. Y Padre Celestial, oramos pues por nuestra iglesia, nuestros niños, que tú sigas, mi Dios, obrando en ellos. Ayuda a los maestros que enseñan también allá abajo, que puedan ser buenos ejemplos para ellos, Señor Santo. Pedimos y rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.